quiero compartir una palabra, ¿verdad?, del Señor en el libro de Zacarías, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3 y el versículo 1. Libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3 y el versículo 1. ¿Amén? Gloria a Dios. Zacarías capítulo 3 versículo 1. Hoy, hermano, quiero ser bastante compartido con esta palabra hoy. Y, hermano, de que hoy compartamos la palabra, ¿verdad? Zacarías capítulo 3 versículo 1, ¿verdad? Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en mano derecha para acusarle. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios añada bendición, hermano, por medio de esta palabra en esta mañana. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Hermano, mire, hay algo, ¿verdad?, que hoy, amados hermanos, quiero que usted, hermano, de que compartamos como iglesia, ¿verdad? Mire, hay algo que nosotros debemos, ¿verdad?, de saber conforme a la palabra, conforme a la Biblia, ¿verdad? Es de que existe, hermano, existen las cosas buenas y también existen las cosas malas. Amén. Eso es algo, amados hermanos, que debemos de saber y comprender. Es algo, hermano, de que el humano debe de estar centrado, ¿verdad? De que existen las cosas buenas y de que existen las cosas malas. Amén. De que las cosas buenas, amados hermanos, realmente provienen de Dios, y de que las cosas malas, ¿verdad?, realmente existe también un culpable. La Biblia, hermano, dice en el libro de Efesios de que en la humanidad, en el mundo entero, ¿verdad?, la lucha no es contra carne. Cuando dice de que no es contra carne, de que la lucha no es contra la persona, sino de que dice de que son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice de que huestes espirituales de maldad. O sea, son cosas demoníacas, hermano, que existen sobre la faz de la tierra, los cuales incitan, hermano, al humano a cometer y a hacer cosas malas. Amén. Y eso, amados hermanos, debemos nosotros de saber, ¿verdad?, de centrarnos, ¿verdad?, de que ese tipo de cosas malas, ¿verdad?, aún atrás de eso hay algo que incita a hacer las cosas malas, ¿verdad? Y esto, amados hermanos, es un nombre que a veces hay personas que no les gusta escuchar este nombre, ¿verdad? Pero esto está en la palabra de Dios, que es Satanás, que anteriormente, amados hermanos, fue un ángel. Vemos de que la raíz de aquí, ¿verdad?, viene de que Satanás anteriormente no era malo, sino de que era un ángel de Dios, que vivía con Dios, que estaba allá con Dios, pero un día hizo una rebelión en el cielo y Dios tuvo que destronarlo de ese lugar. Desde ese día, ¿verdad?, Dios había dictaminado sentencia a este ángel por haberse rebelado, que fue la sentencia de un lago de fuego, ¿verdad?, que es un lugar de tormento donde va a estar, ¿verdad?, él que se rebeló, ¿verdad?, juntamente con aquellos ángeles que son principados y que son nombrados demonios, y así sucesivamente. Ahora, aparte, amados hermanos, de que fue destronado del cielo, también, amados hermanos, él quedó, ¿verdad?, como quien dice, haciendo el contra de todo lo que es Dios. Dios, amados hermanos, llega un día, forma la creación a su imagen y semejanza, que fue el ser humano, y allí, amados hermanos, lamentablemente Satanás vio de que Dios amaba mucho su creación, y, amados hermanos, contaminó lamentablemente lo que fue la creación de Dios. ¿Con qué? Con el rebelarse también contra Dios, ¿verdad? Que eso, amados hermanos, nos vamos hacia atrás en el libro de Génesis, ¿verdad?, que dice de que al principio Dios formó al hombre, luego llegó, amados hermanos, Satanás por primera vez posesionó un cuerpo que fue la serpiente, de allí incitó a que el hombre cometiera la desobediencia, ¿verdad?, que fue, hermano, algo tan sencillo y tan simple, de que no comiera de un árbol que Dios había predestinado que no comiera, ¿verdad?
Ahora, ¿qué sucede? Desde allí hasta el sol de hoy, ¿verdad? Desde el principio hasta el sol de hoy, Satanás, amados hermanos, ha quedado, ¿verdad?, a nivel de la historia bíblica como el acusador. Él ha quedado, amados hermanos, como el acusador. Porque dice la Biblia en el libro de Job, ¿verdad?, de que llegó el día donde todo tenía que rendir cuenta a Dios, y aún Satanás fue allá a rendir cuenta a Dios también. Y dice la Biblia de que llegó y acusó ¿a quién? A Job. ¿Amén? Acusó a Job, ¿verdad?, contra Dios. Ya Dios sabía por dónde venía, ¿verdad? O sea, ya Dios sabía en qué plan llevaba para acusarlo. Y hay algo, amados hermanos, que nosotros también debemos de centrarnos. El pecado, amados hermanos, realmente es una de las formas donde Él tiene posesión. En el pecado es donde el enemigo, amados hermanos, tiene posesión de la humanidad. El pecado. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque realmente la Biblia, hermano, dice en el libro de Juan de que el que peca, ¿verdad?, dice de que el que no peca es de Dios, más el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, él, amados hermanos, tiene autoridad ¿en qué? En el área del pecado. Cuando hay pecado, amados hermanos, él se aprovecha, él tiene, como quien dice, el mando donde hay pecado. Y allí, hermanos, Dios a veces no puede hacer nada. Por eso es que la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. O sea, nos va a entender la palabra de que Dios aborrece el pecado, pero incluso ama a un hermano, a aquellas personas que son incitadas por el pecado que viene a ser el pecador. ¿Ven? Ahora, quedó como pecador, ¿verdad?, el acusador, el que va, amados hermanos, y va por decirlo bíblicamente, va a llevarle el chisme a Dios, ¿verdad?, conforme sea tu comportamiento, conforme sea tu fruto, si son buenos y si son malos. Si son buenos, lógicamente, amados hermanos, él no tiene autoridad. Pero si son frutos malos, entonces, amados hermanos, él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él es en sí el dueño, él posesiona todo lo que es el pecado. Lo que se encierra en el pecado le pertenecen a él. Por eso es que, amados hermanos, debemos de centrarnos y saber de que el acusador está allí. Ahora, hay algo, hermano, que nosotros debemos de saber, de que Pablo le decía a una de la iglesia de los romanos, de que el pecado no debe de enseñorearse de nosotros, de que el pecado está a la puerta, pero el pecado, hermano, de una u otra manera no debe de enseñorear nuestras vidas. El pecado, amados hermanos, mire, son las cosas o los frutos malos que nos alejan totalmente de Dios. Incluso, hermano, Pablo dice en los libros de Romanos de que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, más la recompensa de Dios, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo es vida, y vida para que la tengamos en abundancia. Amén. Ahora, la pregunta sería esta, hermano, para usted. ¿Qué opina, hermano, usted referente a lo que es, lo que encierra sobre el acusador, sobre el pecado? ¿Qué cree usted? Cualquier pregunta que usted tenga, ¿qué cree usted si esto es pecado, si esto es no? ¿Verdad? Cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál sería su opinión referente, amados hermanos, a lo que di inicio, ¿verdad?, hablando sobre el tema que se está hablando, ¿verdad? ¿Cuál sería su opinión personal sobre el área del pecado, sobre el área del acusador, sobre el área, vamos a ver, incluso las cuestiones bíblicas, lo que está en la palabra del libro de Job? ¿Cuál sería, amados hermanos, tu criterio, tu pregunta referente a este tipo de pecado? ¿Ven? ¿Hay alguien, hermano, que tenga alguna pregunta? Bueno, mi pregunta sería, bueno, si nosotros como cristianos, ¿verdad?, conocemos la palabra y supuestamente nosotros o debemos guiarnos por los estatutos que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos a la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia somos otra persona. Ese pecado, por lo menos, el Señor lo perdona cada vez que nosotros hagamos esto, o hay un límite en esto. Mira, hermano, hay algo que la gracia de Dios, ¿verdad?, es algo que en verdad a veces nosotros como seres humanos decíamos, pero es que Dios es tan grande de misericordia. Y hermano, todavía aún hay oportunidad.
Porque la Biblia, hermano, dice, vea, hay una parte de la palabra de Dios que si el justo cayera 7 veces lo levantaría Jehová. Pero estamos hablando de la persona que en verdad practique justicia, porque también habla de justo, ¿verdad? Ahora, la misericordia de Dios, hermano, vemos de que los planes de nuestro Señor Jesucristo no fue juzgar. Incluso si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, pues la Biblia habla de una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y el adulterio en aquellos tiempos, según la ley mosaica, era apedrearla, matarla a pedradas. Y cuando llegaron ante Jesús, hermano, estaba escribiendo en ese momento, y aún cuando llegaron, la gente comenzaba a decir, Jesús, la ley de Moisés dice de que hay que apedrearla. Y Jesús, hermano, le dijo, claramente ahí vemos como la gracia de Dios cuando él dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Luego, cuando nadie, amados hermanos, tiene autoridad para condenar a aquella mujer, Jesús le dice, ¿qué se hicieron los que te condenaban? Entonces no se fueron. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí vemos dos cosas. Una, que es de que Dios, hermano, no está en los planes de Cristo en buscar, en tener un juicio, porque para eso es el juicio final, ¿verdad? La otra, amados hermanos, es que también le dio otra respuesta muy sabia, que dijo, no peques más. Son dos cosas, amados hermanos, pero realmente eso está en la mano de Dios. Ahora, lo que sí está en nosotros es darle la mano al caído. Amén. Si una persona cae, bueno, hermano, no somos jueces. Dios, hay un solo juez, ¿verdad? Recuerde, hermano, que hay un solo juez, que es Dios. Dios envió a Jesucristo para que abogara por nosotros. Amén. Pero en el día del juicio final, hermano, allí es donde puede estar el peligro, que la persona se acostumbre a pecar, y a pecar va, hace pecado, se levanta y vuelve nuevamente. Entonces ahí puede estar en peligro, porque si de repente, hermano, en una de esas que peca, llegase a morir, entonces allí es donde puede estar el peligro su alma. Allí, amados hermanos, es donde puede estar el peligro de la persona. Ahora, que sí, amados hermanos, la Biblia, hermanos, debemos de saber, también nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Juan, dice, el que peca, ¿verdad?, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Allí, hermanos, sí es verdad que es una palabra muy profunda. ¿Por qué, hermanos hermanos? Porque es la realidad. Ya el que comete, hermanos hermanos, el pecado y vuelve otra vez, hermano, es como dice, como la Biblia, como Jesús se lo habló a los discípulos sobre la puerca lavada. Usted puede agarrar una puerca y la lava y la pone bien bonita, le echa talco y le echa gastacolonia y la suelta, y de una vez se va a ir hacia el chiquero. Entonces, hermanos hermanos, así da la comparación, ¿verdad?, a las personas que de repente estén haciendo las cosas buenas y de repente vuelven otra vez y así sucesivamente. Entonces, hermanos hermanos, viene a ser como un tipo de peligro, pero nosotros no estamos para juzgar, para condenar, sino más bien, amados hermanos, si una persona va y comete el error, y la idea, amados hermanos, de nosotros es nuevamente restaurarla. Que volvió otra vez, bueno, amados hermanos, nuevamente otra vez volverlo a ayudar. Estamos para eso, porque todavía hay oportunidad. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hay otro tipo de preguntas, hermanos, referente a esto que estamos hablando. Pastor, por lo que no se puede ver juicio de Dios en esta persona, no juicio de la cuando venga, sino juicio por las cosas que está haciendo mal, ¿no? Sí. Sí, hermano, porque Dios es un Dios justo. Cuando la Biblia, hermano, de que Dios justo, de que Dios a cada uno le da como que dice, su dosis, ¿verdad? Incluso hay una parte bíblica, ¿verdad?, porque nos vamos a la palabra, que habla de una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Ustedes saben, hermano, de que Sodoma y Gomorra fue una ciudad donde realmente entró el pecado muy fuerte, donde las mujeres, hermano, estaban mujeres con mujeres, hombres con hombres, y dice de que este pecado llegó ante Dios, ¿verdad? Eso lo va en Génesis 19, y cuando llegó, ¿verdad?, eso llegó ante Dios, y Dios, ahí vemos de que Dios mandó el juicio sobre esa ciudad nada más. Ahí no hubo juicio sobre las otras ciudades de los alrededores, sino solamente sobre Sodoma y Gomorra. Pastor, dice que antes de destruir Sodoma y Gomorra, el propio Dios grabó hasta Sodoma y Gomorra para verificar si era verdad que estaban matando ellos. Mire, hermano, Dios es en la escritura, ¿ves? Dios, amados hermanos, es un Dios que en verdad nosotros de repente lo vemos de que sí, Dios lo hace, pero es que, hermano, Dios conoce
lo que tú vas a hacer mañana, Dios ya lo sabe. Por eso es que la Biblia dice, el que se crea ser alguien, no siendo nada, sin ningún engaño. Claro, allí, amados hermanos, vemos de que sí, dice la Biblia de que fueron enviados ángeles de Dios. Para alertar, incluso para llegar, porque mi hermano, Dios es tan misericordioso de que antes de que suceda algo a una persona, algún juicio malo, ¿verdad?, que pueda venir, Dios le alerta. Antes del juicio, Dios envió ángeles, amados hermanos, hasta Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, para que alertaran. Incluso, ¿verdad?, este tipo de cuestiones sucedió por un hombre llamado Abraham, que oró fervientemente para que Dios tuviera misericordia. Pero el pecado, hermano, realmente había avanzado demasiado. El pecado se había convertido en un cáncer, es como el cáncer, el pecado es como el cáncer, un ejemplo, ¿verdad? Aquellos que tienen un poquito de conocimiento según la ciencia, saben de que el cáncer es algo que está ahí oculto, pero cuando brota, mira, hay ocasiones donde un milagro de Dios puede sanar ese tipo de enfermedad. Porque hay personas que incluso cuando se le diagnostica eso, hermanos, a veces van a quimio y hacen esto, radioterapia, así, y a veces no se salvan. Porque es algo, hermano, que come. Así, hermano, es el pecado. El pecado, amados hermanos, de una u otra manera, come, amados hermanos, la vida del hombre. Por eso que le dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Ahora, la pregunta que hacía el hermano era de que sí, amados hermanos, Dios alerta. Dios tuvo que, amados hermanos, enviar, hermanos, ángeles para que se cerciorara, para que verificara, como quien dice, para Dios poder tomar una determinación. No hay vida, no hay oportunidad, porque en verdad ya Dios había escudriñado el corazón de Sodoma y Gomorra, de que no querían volverse a Dios en ningún sentido. ¿Amén? Otra pregunta, amados hermanos. Ajá. Yo entiendo que son las consecuencias que va sufriendo en vida esa persona de ese pecado. A eso se refiere. Cuando se refiere a la paga del pecado, es porque el hombre se tiende a ser muy sabio en su propia opinión. El hombre de una u otra manera siempre quiere dar a entender de que conoce a Dios y de que está en la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Dios dice que la paga del pecado es la muerte, es porque cuando el hombre no, o sea, la única forma y la manera del hombre escapar de, o el hombre desechar, o aparte de que el pecado salga de él, es cuando realmente el hombre se acerca a Dios por medio de un arrepentimiento y convertimiento. Amén. El hombre, la única forma de acercarse a Dios es por medio del arrepentirse, y el arrepentirse es confesar el nombre de Dios, es decir, yo creo en Jesús, de que Él es mi Salvador. Y de allí es donde realmente eso separa al hombre realmente del pecado. Entonces, por eso es que cuando la ley dice que la paga del pecado viene a ser la muerte, es porque mucha gente está atada al pecado. O sea, la gente, hermano, de una u otra manera, a veces no quiere separarse del pecado, y la forma y la manera de separarse del pecado y acercarse a Dios es por medio de un arrepentimiento. La primera palabra que Jesús dijo, dice en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, dice: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado, y cree en el Evangelio. Cuando Él dijo y cree en el Evangelio, no es la religión como mucha gente a veces lo predomina, no, sino de que las buenas noticias. La palabra evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es de que por medio de confesar el nombre de Dios, la gente automáticamente es apartado del pecado. Ya el pecado no debe demorar, y de allí por eso es que el hombre en verdad, se separa. Ahora, si el hombre no quiere tener esa separación, entonces ahí dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte no significa la muerte humana. Porque usted sabe que bíblicamente existen dos muertes. La primera muerte es cuando uno de repente sale del cuerpo. Usted no ve de que hay personas que se mueren y usted sigue viendo el cuerpo igual, bueno. Pero aún después de esa muerte existe una segunda muerte, que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que es la muerte segunda, que es cuando ya la persona es enjuiciada por Dios y es totalmente apartada de Él. Dice la Biblia, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno. Eso es algo fuerte y tremendo, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿verdad? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces allí, vamos, hermanos, es donde realmente ahora está la gracia de Dios todavía.
todavía hay oportunidad de acercarse a Dios por medio de confesar su nombre. Le dice que el que confiese el nombre de Jesús será salvo. Eso es algo, dígame. Quería agregar algo con respecto a lo que pecamos y que Dios nos perdone, nos sigue perdonando. Ajá. Es cierto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, pero también Dios es un Dios justo y que Él sabe lo que hace. Dice aquí en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Dios dice que no practica el pecado, eso es lo que tenemos que tener claro como cristianos. Si yo tengo el Espíritu de Dios en mí, y yo digo que soy una hija de Dios, y yo conozco la palabra de Dios, yo tengo los preceptos de Dios en mi mente para aplicarlos en mí. Y es para cumplirlo, es para obediencia a ese que digo que es lo máximo y que es todopoderoso. Que si yo persisto en hacer lo malo, sabiendo que es lo malo, Dios también tiene una palabra que dice, ay, ya que a lo malo le dicen bueno. Entonces hay que tener mucha prudencia porque dice la palabra también, por los frutos le conoceréis. Entonces si yo digo que soy una hija de Dios, yo no puedo hacer cosas indebidas que vayan en contra mío o en contra de que esté a mi lado del prójimo, pues. Amén. Entonces tenemos que darnos a conocer como nos enseña la palabra, porque somos esas cartas leídas, esas cartas abiertas para todos los que están a su alrededor, ya sea en el trabajo, que sea verdaderamente el Espíritu de Dios que nos guíe a practicar la verdad y a obedecer como Él quiere. Amén. Por eso es que Pablo cuando decía de que el pecado no debe de enseñorearse, ¿verdad?, de aquellos que realmente hemos creído en Jesús, porque ya, hermanos, Jesús nos limpió de todo eso. Pero sí debemos de ser precavidos, sí, amados hermanos, debemos de saber, amados hermanos, de que estamos en este lugar, ¿verdad?, de que usted tomó la decisión, de que Dios te llamó, ¿verdad?, ¿para qué? Para que tú, amados hermanos, incluso reflejes su nombre, para que tú, amados hermanos, alumbre en este lugar de tiniebla, en este mundo pecaminoso. Estamos nosotros para alumbrar, reflejar y ser unos buenos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál más tiene alguna otra pregunta? Yo digo que, por lo menos con respecto a lo que decía la hermana aquí presente, amén, si alguno practica las obras de la carne, como son pleito, adulterio, contienda, ya ahí está pecando. Entonces, ¿puede perder la salvación por ese tipo de esas obras? Es mi pregunta. Vámonos a la respuesta correcta, que es en el libro de Gálatas, capítulo, que aquí, hermano, mire, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, hermano, es la que, libro de Gálatas, Sí. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y el versículo 19. Fíjense como dice Gálatas 5:19. Amén. Porque anteriormente habla de los frutos del Espíritu Santo, los frutos de Dios. Aquí habla las Pero cosas. aquí, hermano, obran las cosas malas. Fíjense cómo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. O sea, que si yo soy pleitera, pierdo el reino de los cielos. Si me gusta la enemistad, y eso es el reino, porque dice, no heredarán. El reino de Si hay adulterio, si hay celos, si hay ira, si hay contienda, si hay disensión, si hay inodía, si hay lascivia, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es algo fuerte y tremendo, pero es la realidad bíblica, dígame. Con respecto a esto, yo digo, la salvación de la Biblia no se pierde, hermano. Y eso está claro aquí. Usted, si sigue practicando el pecado, pues lamentablemente usted no es una hija de Dios, usted no está obedeciendo a Dios. Entonces no es que usted pierda salvación porque usted ha querido, ya usted es consciente
Dios nos da plena libertad. Uno escoge lo bueno o escoge lo malo. El que practica el pecado sencillamente dice la Biblia, no es de Dios. Eso está aquí clarito. Y Cuando si no es de yo no Dios, puedo decir que yo voy a perder la salvación porque estoy perdiendo el pecado, sencillamente yo no soy obediente a Dios, yo no he sido salva. La salvación no se pierde porque cuando yo he aceptado a Cristo, Cristo me ha sellado con ese sello maravilloso que es el Espíritu de Dios, que me ama, que está dentro de mí, que me permite vivir y dar los frutos de ese Espíritu que aquí aparece en el libro de Gálatas, que son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad. Dice, contra tales cosas no hay ley, gloria a Dios. Porque Amén. Dios nos ha llamado a una vida diferente, precisamente por eso somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios para vivir una vida santa, agradable. Nos ha llamado para que seamos alabanza de su gloria. Entonces yo no puedo ser alabanza de gloria de Dios cuando vivo practicando el pecado. Entonces la salvación no se quiere, sencillamente que el que practica el pecado no es de Dios, por lo tanto no es que va a perder la salvación que no la ha tenido. Nunca la ha tenido en sus manos. Amén. ¿Cuánto la van a hacer? Ahora, como le digo, como estamos hablando, ¿verdad? Es la realidad bíblica. Ahora, hay algo, ¿verdad? Como le digo, la cuestión, vamos a saber y entender algo, de que tenemos, la lucha que nosotros tenemos no es contra la persona. Amén. La lucha, vamos a le recuerdo de que es espiritual. Somos, vamos a recuerdo de que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Para alumbrar. La forma de alumbrar es ayudar, ¿verdad? La Biblia habla de débiles en la fe. Amén. Pero eso no va a entender de que la debilidad vaya a estar en el pecado, amados hermanos, en el cochino pecado constantemente revolcando. La Biblia habla de debilidad, de débil en la fe, es de que en ocasiones van a haber personas que se van a paralizar en la fe, hablándolo así. Pero sin embargo, el deber de aquel que esté fortalecido, ayudar. Tratar, hermanos, debemos de saber y comprender esto, de que Dios, ¿verdad?, nos ha impregnado de su amor para que su amor nosotros lo demos. Cuando la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste, estamos para eso. ¿Ya? Estamos no para caer en juzgar, no para caer en condenar a las personas. Sí, la verdad bíblica, hermano, nos lleva, ¿verdad?, de que son palabras fuertes, ¿verdad?, porque es la palabra de Dios. Pero también, hermano, debemos de saber el amor de Dios. Amén. De que estamos, amados hermanos, es para, ¿verdad?, ayudar a las personas, ¿verdad? Que no quiera, ya queda de la persona. Incluso Jesús, hermano, Dios es tan bueno y tan maravilloso, de que Jesús en una ocasión habló referente a la cizaña y el trigo. Puso una comparación que aún dentro de la iglesia, hermano, a veces, hermano, cuando en ocasiones como pastor yo decía, es que fuerte, a veces el pecado, ¿cómo va a estar el pecado dentro de la iglesia? Y mi opinión, hermano, como pastor decía, a veces que se vaya, el que esté cometiendo pecado, mejor que vaya y siga en el mundo. Pero la Biblia, hermano, me dice a mí, ¿verdad?, de que la cizaña de una u otra manera crece, son dos cosas que crecen igual, pero no dan fruto. Ahora, ¿quién es el que va a ser encargado de llegar hasta el día de que van a ser enjuiciados todos según sea su obra? Dios. Amén. La Biblia dice de que la cizaña y el trigo crecen, ¿verdad? Pero dice de que solamente en el día del juicio es donde realmente Dios va a separar la cizaña y va a separar al trigo. Allí es donde nosotros quedamos totalmente neutrales del juicio de Dios, ¿verdad? Aislados del juicio que le pertenece a Dios. ¿En qué sentido? De que, amados hermanos, personas que de repente estamos y le faltan a Dios, bueno, como decía la hermana bíblicamente, como decía, es verdad que no ha conocido a Dios, no le conoce. Pero sin embargo, amados hermanos, estamos para hacer lo posible para que la persona conozca a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Y aquí es donde nosotros, amados hermanos, entramos en qué, ¿verdad?, en el propósito de Dios. Porque tú sabes cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios, amados hermanos, es que la humanidad sea salva. Aunque de repente nosotros podamos decir, todo está perdido porque muy pocos van a entrar en el reino de los cielos. Pero a nosotros, hermanos, no nos compete decir cuánta cantidad de personas van a entrar en el reino de los cielos. No. En nosotros estamos, hermanos, es buscar la forma y la manera de ayudar a las personas,
sea, amados hermanos, el color que sea como sea, pero tratar, amados hermanos, de llevar almas a los pies de Jesús. Amén. Demostrando nosotros mismos con nuestros buenos frutos, el fruto de Dios, demostrar el amor de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque realmente así nos lo enseñó Jesús. Si nosotros, amados hermanos, nos vemos, mire, al principio, hermano, hay cosas que de repente nosotros, hermanos, vemos que a veces hay cosas que no son permitidas, que yo no sé qué, hermano. Jesús en oportunidades, mire, hermano, en oportunidades, ¿cuántas cosas no fueron permitidas de parte de Jesús? Incluso tenemos una con Pedro. Pedro, amados hermanos, fue un hombre, ¿verdad?, que cuando llegó a los pies de Dios, ya Dios le había hablado de que el que peque es del diablo, el que peca no ha conocido a Dios, y así sucesivamente. Y Pedro, andando con Jesús, hermano, un día, cuando llegó el día de que Jesús, ¿verdad?, iba a empezar el juicio, dice la palabra, hermano, de que Pedro un día agarró, hermano, cuando le dio Judas el beso que lo empreñieron, llegó y agarró una espada y le cortó la oreja a una persona, dando un mal fruto, lamentablemente, dando un fruto de que el amor de él, o sea, de que el amor al prójimo se le había olvidado. Pero sin embargo Jesús, hermano, trató de enmendar aquel error de aquel hombre y le dijo, mira, pero el que hace esto, el que hierro mata, hierro muere, dándole a entender, si tú llevas juicio, ¿verdad?, por tus propias manos, ¿verdad?, entonces vas a ser enjuiciado de la misma manera. Entonces, dándole a entender primeramente a aquel hombre de que el juicio lo hacía él, de que el juicio estaba en sus manos. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre, amados hermanos, cometió ese error, que son las debilidades que estamos hablando. Este hombre cometió ese error y ya había creído en Jesús, andaba con Jesús. Amén. Luego, ¿qué pasa? De que este hombre, después, amados hermanos, que llega la bendición del Espíritu Santo a su vida, según el libro de los Hechos capítulo 2, el hombre, amados hermanos, entró en la visión de Dios. Después dijo, claramente cuando escribió una de sus cartas, dijo, humillado fue bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fue de ti. Ahora, ¿qué nos da a entender esto, amados hermanos? Incluso el mismo Pedro decía de que no se descuidaran de las maquinaciones de Satanás, porque él está como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando una debilidad para que el hombre peque. Pero somos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos son de Dios? Amén. Somos de Dios, amados hermanos. Los pecados deben estar alejados de nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Nuestra vida es de Dios, tu vida es de Dios, y tu pecado debe de estar alejado totalmente en el nombre de Jesús de tu vida. Amén. Ya fuiste sellado por la sangre de Cristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Déjate guiar por Él, déjate dirigir por Él, deja que Él sea en ti, y así, amados hermanos, serás una persona de que tendrá, mire, bíblicamente tendrán la corona que Dios ofrece a los que le aman. Amén. Amén. Cuanto alaban al Señor. Entonces, amados hermanos, apártate, ¿verdad? Aléjate totalmente del pecado. Yo podía viajar, un día le pedí a Dios, le pedí a Dios, y no me hizo nada. Amén. A la monasterio, oye, Dios me habló, me dijo, no tengas miedo, búsqueme más, que yo estoy lejos de ti, pero estoy contigo. Amén. Pues, el sueño no tengo más. Amén. Permite que no se moleste. Esos son los beneficios, hermano, de creer en Dios. Amén. Amén. De creer, amados, y no sentirse atado del pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? No sentirse atado del pecado. El pecado no debe, amados hermanos, de enseñorearse de nuestras vidas. Amén. Tiene que estar alejado, hermanos, amados hermanos. Amén. Alejado. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Amén. Dios te ha elegido, hermano, para que tú seas victorioso y para que tú realmente goces de tu salvación. Amén. Entonces, hermano, no descuides una salvación tan grande, según le pidió Pablo a los hebreos. Cuando digo, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Amén. Algo, hermano, lo maravilloso de Dios. Amén. Que es, amados hermanos, la buena noticia de tener esa oportunidad de estar con Dios nuevamente. Amén. De que por el pecado el hombre fue desechado de Dios, pero por la obediencia, amados hermanos, entra nuevamente al reino de Dios. Amén. Cuando alaban a Cristo, y por el creer en Jesús, por supuesto, y por el creer en Jesús.
Amén. Dice que el que cree en Jesús dice de que no es condenado, ¿verdad? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos le brindan otro aplauso al Rey? Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, si alguien, amados hermanos, tiene alguna pregunta o alguna opinión referente a esto que hemos hablado, amados hermanos, ¿ya? Estamos en victoria. Díganme. Hermano, hay una parte que dice que lo que pecar es por lo menos la salvación se consigue mucho tiempo, pero una persona también o no. Mira, la salvación se pierde, hermano, es cuando la persona si en verdad tiene pecado. Y ahí es como dice la palabra, no ha conocido a Dios todavía, no ha conocido a Dios todavía. O sea, de repente es que, porque la Biblia dice, ¿verdad?, de que el que crea en Dios, crea que le hay. O sea, son dos cosas que se centran en el mismo versículo. El que crea en Dios, crea que le hay, o el que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, le digo algo, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Y el hombre, amados hermanos, a veces creen en Dios, pero no tienen temor de Él. Amén. Creen en Dios y no tienen temor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El tener el temor de Dios, hermano, es cuando la persona cree en Dios, ¿verdad?, y se convierte a Dios. Pero cuando la persona no tiene temor de Dios, cree en Dios, pero de igual manera viene a ser como el enemigo, hermano, como Satanás, como los demonios, y dice que los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios, pero a su manera. Creen en Dios, pero viven en el pecado, ¿verdad? Viene a ser, amados hermanos, como los... Ahora, pero si usted, amados hermanos, ha creído en Jesús, ¿verdad?, el autor y consumador de la fe, ¿verdad?, su vida, amados hermanos, debe de ser distinta. Amén. Usted, hermanos, su visión debe de ser el reino de los cielos. Amén. Porque Jesús en oportunidades se lo dio a los discípulos. Tu ciudadanía no está aquí, porque tu ciudadanía está allá en los cielos. Y le dijo un día a los discípulos, me tengo que ir, ¿verdad?, a preparar morada para ustedes. Pero no lo voy a dejar huérfano, sino que les enviaré el Consolador, que lo guiaría a toda verdad. Amén. Entonces, hay un lugar, amados hermanos, que está esperando por ti, un lugar predestinado para ti. Esa es la salvación que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si hay pecado, amados hermanos, no, esa salvación no es para nada. Si hay pecado, no, amados hermanos, es algo lamentable. Amén. Entonces, conoce a Dios. La forma de demostrar que tú conoces a Dios son los frutos. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cuánto le brindan otro paso al Rey? Gloria a Jesús. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, por este servicio de hoy. ¿Verdad? Damos gloria a Dios, amados hermanos, porque Dios ha sido bueno. Gloria a Dios, amados hermanos, por usted, ¿verdad?, por todo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a